En este momento ya hemos visto los principios bajo los que funcionan los equipos automatizados y ahora viene quizá la parte más sencilla, que es la parte operativa del equipo, es decir, el uso del equipo en el laboratorio. Los sistemas automatizados son tan robustos que permiten que este uso sea bastante sencillo y amigable con el usuario. Sin embargo, el verdadero reto es poner atención a los puntos críticos del proceso para asegurar la mejor calidad posible del resultado. Por eso, en esta plática, nuestro objetivo es mostrar los pasos para el uso de los equipos automatizados de identificación y susceptibilidad antimicrobiana, pero queremos hacer énfasis en los puntos críticos del proceso. Para lo anterior, veremos los componentes del equipo, los paneles de identificación y susceptibilidad antimicrobiana, los primeros pasos a seguir antes de siquiera ocupar el equipo automatizado, el trabajo en el equipo automatizado, y para esto veremos dos ejemplos que son los principales que tiene toda la Red Nacional de Vigilancia por Laboratorio de la Resistencia a los Antimicrobianos. El que está en mayor proporción es Vitec, entonces comenzaremos con Vitec. Hablaremos de cómo se ocupa el equipo y cómo recuperamos los resultados, así como las limitaciones que tiene este sistema. Posteriormente veremos Phoenix, su forma de uso. Veremos cómo verificar los turbidímetros y estándares de McFarland a través de la verificación del inóculo. Y por último, un poco acerca del mantenimiento del equipo por parte del usuario. Comencemos con los componentes del equipo. Si bien los componentes del equipo los puede encontrar en el instructivo que le entregan junto al equipo y que debe de tener su laboratorio, aquí queremos hacer énfasis de que no importa el modelo o marca que empleen, todos los equipos automatizados tienen los principales componentes de forma similar. Para ello queremos mostrarlo en esta diapositiva con dos. Vemos aquí a Phoenix y vemos a Vitec. Los sistemas de alertamiento y procesamiento de ambos equipos siempre van a estar dados a partir de LEDs indicadores de estado. En el caso de Phoenix tiene tres LEDs, uno de alerta, uno de introducción de paneles y uno de extracción de paneles. Mientras que Vitec solo tiene dos, el de llenado de paneles y el de lectura, sellado y carga de paneles. En el caso de Phoenix, al que deberemos estar más atentos es al de alerta, ya que se activará solamente cuando haya algún problema en el proceso, que tendrá que ser solucionado al momento. Para los LEDs de introducción de paneles y extracción de paneles, nos indicará cuando hay cavidades útiles en el equipo Phoenix para poder cargar un nuevo panel de identificación y susceptibilidad antimicrobiana, y también nos indicará cuando ya ha terminado de leerse un panel para que podamos extraerlo. En el caso de Vitec, de sus dos LEDs, el primero, el de llenado de paneles, se encenderá solamente cuando el equipo esté haciendo vacío en ese compartimento para hacer el llenado automatizado de las tarjetas de susceptibilidad o de identificación. El segundo LED que tenemos es el de lectura, sellado y carga de paneles. Este se encenderá durante el proceso de lectura de los códigos de barra en cada una de las tarjetas Vitec que hayan sido introducidas al equipo. Una vez que detecte que todas están vigentes y que son correctas, hará el sellado de esas tarjetas. Como hemos visto en diapositivas anteriores, la tarjeta Vitec cuenta con un tubo lateral a través del cual se hace la carga de la muestra en el panel de susceptibilidad o de identificación. En este momento, el equipo calentará una resistencia con el que cortará este tubo de alimentación, sellando los paneles. Una vez que ha sellado todas las tarjetas, el equipo automáticamente cargará las tarjetas en un carrusel que será el encargado de incubar cada uno de los paneles, así como moverlo a través del lector óptico para hacer las determinaciones cada 30 minutos. Ambos equipos cuentan con una pantalla, si bien la de Phoenix es más grande y quizá visualmente más vistosa, ambas tienen exactamente las mismas funciones, que es poder acceder a los menús del equipo para tomar acciones específicas. Además, aunque en esta fotografía no se ve, ambos equipos cuentan con un lector de códigos de barra que nos puede ayudar
a asociar una muestra a un panel de susceptibilidad y de identificación específico y que automáticamente lo detecte el sistema de gestión de datos que tienen ambos equipos. Ambos equipos van a funcionar con un carrusel que va a mantener en incubación los paneles y que además va a mover cada uno de los paneles a través de un lector óptico. En el caso de Phoenix, prácticamente el equipo entero es un carrusel, mientras que en el caso de Vitex, el carrusel solo está del lado superior derecho del equipo. También veremos que Vitex, a diferencia de Phoenix, que solo tiene una puerta, tiene dos puertas. Una es de la puerta de llenado de paneles, que será la primera que emplearemos durante el proceso de uso de Vitex. Y también tendremos la segunda puerta, que es para lectura, sellado y carga de paneles, según lo que describimos en la laminilla anterior con los LEDs indicadores. Aquí mostramos los equipos por dentro y nuevamente, como les mencionaba, en el caso de Phoenix prácticamente el equipo completo es una incubadora y un carrusel donde se montan cada uno de los paneles de identificación y susceptibilidad, y este va a ir girando para atravesarlo a través del lector óptico. En el caso de Vitex, que vemos al lado derecho de la pantalla, ese círculo gris con canaletas corresponde al carrusel incubador. En cada una de esas canaletas va a entrar una tarjeta o un panel de Vitex y este va a estar girando para atravesarlo por el lector óptico cada media hora. Este carrusel entero es el que se mantiene en incubación para poder hacer las lecturas. Algo que también es muy importante es conocer dónde está el interruptor de encendido apagado y que prácticamente en todos los equipos de laboratorio sabemos que encontraremos al lado del cable de alimentación. Este es importante porque muchas veces cuando tengan algún problema con el equipo y se comuniquen con el ingeniero, les indicará que será necesario encender y apagar este interruptor. En el caso de Vitex, necesitan saber que el equipo hace lecturas cada media hora de las placas. Entonces, si hay un corte de luz o apagan de forma manual el equipo, siempre y cuando no esté dentro de esa media hora de lectura, el equipo al volverse a encender puede seguir el proceso. Si durante el apagado del equipo pasa el tiempo de esa media hora, instantáneamente abortará todas aquellas tarjetas que hubieran tenido que ser leídas en ese lapso de tiempo. El sistema Phoenix es muy sencillo, contiene una sola puerta, pero Vitex es un poco más complejo, por decirlo de alguna forma, ya que contiene estos tres compartimentos, dos de los cuales ya mencioné previamente, aquí ya los vemos abiertos. El superior izquierdo es el compartimento de llenado de paneles, donde se introduce un cassette donde se montan cada una de las muestras con una tarjeta para el Vitex. Este va a ser un vacío a través del cual va a ser el llenado de cada uno de los paneles de Vitex. Una vez que han sido llenados, el equipo nos indicará que podemos pasar al siguiente compartimento, que es el compartimento de lectura, sellado y carga de paneles, donde hará la actividad que ya les mencioné previamente. Llevará incubación y empezará el proceso de identificación y susceptibilidad antimicrobiana. Una vez que la tarjeta haya cumplido su función, el equipo automatizado de forma automática va a desechar cada una de las tarjetas en el compartimento de desechos de paneles, en esa canastilla naranja que ven. Entonces, periódicamente tendremos que estar revisando esta canastilla para eliminar las tarjetas Vitex que ya hayan sido desechadas. En cuanto a paneles de identificación y susceptibilidad antimicrobiana, tenemos dos tipos de paneles. Un ejemplo es el de Phoenix, que es muy parecido al panel de Microscan. Son placas con pocillos que contienen los substratos a evaluar. En este caso, si ven, el panel, ahí tenemos dos paneles, uno al lado del otro. Uno está boca arriba y el otro está boca abajo. Veamos el del lado derecho. Ahí verán que en la parte izquierda del panel son columnas, 5 columnas de pocillos. Después hay una línea atravesada y viene otras 3 columnas de pocillos redondos que tienen varias pruebas. El lado derecho, es decir,
Las 3 columnas de pocillos son los substratos para identificación del microorganismo, mientras que el resto de las columnas, que son 5 columnas de pocillos redondos, están hechas para probar diluciones de antimicrobianos. Es decir, esa es la parte que se encarga de la susceptibilidad antimicrobiana. Si vemos en esta misma imagen el panel que está al lado izquierdo, veremos que en la parte superior hay 2 huecos bastante grandes. Por estos huecos es donde se hace el llenado de este tipo de paneles. Se hace prácticamente de forma manual y a gravedad. La desventaja que puede tener este tipo de paneles es de que se puede perder volumen y aparte pueden existir pequeñas burbujas que nos modifiquen la cantidad de inóculo, entre otras variaciones. Sin embargo, han sido verificados estos métodos por el proveedor y entonces se ha mostrado un buen desempeño. Algo muy parecido pasa en Microscan, donde el llenado se hace de forma manual o semimanual con un llenador de placas, pero nuevamente es una medición que puede tener bastante variabilidad entre un pozo y otro, lo cual nos puede presentar algunos detalles durante la interpretación del panel. Entonces, para resumir, en el caso de Phoenix y Microscan, el mismo panel hará la identificación y la susceptibilidad antimicrobiana. En el caso de Vitek, requeriremos un panel para identificación que vemos en la imagen en la parte superior. Ahí vemos las tarjetas para identificación de gram negativos, gram positivos y levaduras. Y además, si queremos obtener el panel de susceptibilidad, requeriremos adicionar otras tarjetas que son para el antibiograma. En este caso, el llenado del panel se hace de forma automatizada por el equipo, lo cual disminuye un poco la variabilidad y los errores que se podrían presentar al hacerlo de forma manual. Por estudios que ha hecho el Laboratorio Regional de Referencia, que es el Anlis Malbrand de Argentina, la recomendación siempre ha sido que se prefiera el Vitek porque muestra resultados más reproducibles y con una mayor concordancia en la aparición o la detección de mecanismos de resistencia. Sin embargo, también han usado Phoenix y Microscan y han emitido diferentes recomendaciones, pero esto se debe principalmente a esta parte de la inoculación de los paneles de evaluación y otra que a veces es menor a el tipo de sustratos que contiene cada uno de los paneles. Antes de comenzar el equipo a emplear el equipo automatizado para las pruebas, necesitamos asegurar pasos previos. Esto ya lo vimos desde la primera plática de este curso, pero aquí lo volveremos a mencionar. Y es por su importancia partir de un cultivo puro, correctamente aislado y en medio de cultivo no selectivo. Una vez que tenemos un cultivo con estas características, tendremos que hacer la tinción de gram para ver si es un gram positivo y un gram negativo. También en este curso ya hemos hecho énfasis en el control de proceso que lleva a la tinción de gram para elegir correctamente el panel a emplear. Recuerden, el equipo automatizado interpretará los resultados partiendo del hecho de que el equipo confía en que nosotros hayamos hecho correctamente esta identificación de la tinción de gram. Sobre lo que nos salga, ya sea un gram positivo, un gram negativo, a partir de la fuente de aislamiento, la sospecha clínica que tengamos, así como del medio donde se obtuvo el aislamiento microbiano, elegiremos el panel específico a ocupar. En el caso de Phoenix tendremos que elegir entre gram positivos o gram negativos. En el caso de Vitek nuevamente tendremos que elegir entre gram positivos o gram negativos, pero además está la tarjeta para Neisseria y Haemophilus, que es diferente. Entonces podremos elegir entre ellas o incluso entre el de levaduras. Además, tendremos que elegir el panel de susceptibilidad antimicrobiana específico para la tarjeta. Tenemos tarjetas de susceptibilidad para gram negativos y para gram positivos. Entonces, después de la tinción de gram, será el momento crítico para elegir correctamente cuáles paneles de susceptibilidad emplearemos. Y efectivamente, si partimos desde un cultivo puro y que debe estar en las mejores condiciones, tenemos recomendaciones de qué medio de cultivo debe de ser empleado. Y estas los pueden encontrar en la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia a antimicrobianos del INRE. En esa guía encontrarán esta tabla. Para el caso de Haemophilus y Neisseria,
basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como de los propios insertos de los equipos automatizados, se recomienda que el microorganismo se propague en base de agar chocolate con suplemento de crecimiento definido al 1% previo a su uso en el equipo automatizado. Este medio de cultivo tendrá que ser incubado a 36 grados centígrados más menos 1 grado centígrado en atmósfera de dióxido de carbono al 5% por un tiempo entre 20 y 24 horas. Antes de las 20 horas el cultivo se considera demasiado joven y podría tener no activados todas sus enzimas o todo su metabolismo, dando errores al momento de pasar a un equipo automatizado. Y si nos vamos después de las 24 horas, también la bacteria ya se considera demasiado vieja y pueden empezar a decaer sus reacciones metabólicas o su contenido enzimático, dando nuevamente errores en el proceso de automatizado, identificando de forma incorrecta. En el caso de Streptococo se recomienda el cultivo para propagación en agar sangre de carnero, incubado a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados en atmósfera de dióxido de carbono al 5% entre 18 y 20 horas. Como veremos, el tiempo de incubación es menor que para Haemophilus neisseria. Para microorganismos no fastidiosos se recomienda cualquier medio de cultivo no selectivo, por ejemplo, agar sangre, base de agar sangre, agar nutritivo, agar soya tripticaseína, agar infusión cerebro-corazón, etc. Con una incubación a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados en aerobiosis entre 18 y 24 horas. Y para levaduras como cándida se recomienda agar saburodextrosa con una incubación a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados en aerobiosis por 24 horas. Como verán, no hay un tiempo universal de incubación, tendrán que adecuarlo a cada uno de los microorganismos que sospechen. Por lo tanto, aquí es importante que el microbiólogo haga esta revisión, tenga esta sospecha previa para poder darle las condiciones adecuadas al microorganismo antes de que entre al método automatizado. Y en estos procesos, como verán, parten de forma fundamental del medio de cultivo que estamos empleando, así como las soluciones o disoluciones que estamos empleando durante el método de identificación o susceptibilidad antimicrobiana en un sistema automatizado. Por lo tanto, hay que garantizar por completo la calidad de los insumos a partir de los cuales estamos partiendo. Y esto es muy importante, lo hemos observado durante las visitas que hemos hecho en todo el país a través del Comité Interinstitucional del Sector Salud, revisando hospitales de varias instituciones, y hemos visto que se suele presentar este error. Dentro del control de calidad que deberemos de hacer para medios de cultivo y disoluciones, y cuando digo disoluciones incluye la solución salina al 0.45% estéril que ocupa Bytec, así como los tubos de medio de cultivo y solución de dilución que emplea el equipo Phoenix o otro equipo automatizado. De esos insumos tendremos que incubar el 10% del lote. Efectivamente, para equipos como Phoenix, donde el cartucho viene con su tubo para inóculo, ambos para identificación y susceptibilidad antimicrobiana, tendremos que sacrificar estos tubos. Pero es importante para evidenciar que el resultado que tengamos no es de una contaminación, sino que corresponde al aislamiento proveniente del paciente. Para esta prueba, ese 10% lo incubaremos a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados entre 24 y 48 horas en busca de bacterias. Después lo dejaremos entre 20 y 30 grados centígrados durante 7 días en búsqueda de hongos. Una vez que pasa la prueba de esterilidad, este control de esterilidad, podemos ocupar de forma rutinaria este lote sin problema. Si por lo menos un ítem de este 10% sale contaminado, deberemos rechazar el lote entero, lo cual llevará a contactar al proveedor y pedir que hagan la sustitución del lote. Si bien solo se vio la contaminación en un lote, en una unidad de este muestreo de lote, esa unidad representa qué podría estar pasando con el resto. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que no vamos a identificar en algún momento esa contaminación. Por lo tanto, se rechaza el lote completo.
Para el caso de medios de cultivo, que incluye los medios de cultivo donde se aísla y se propagan los microorganismos, así como los tubos de medio de cultivo que ya traen los paneles de identificación como Phoenix o Microscan, tendremos que hacer un control de desempeño. Para esto elegiremos un 2% de lote adicional y tendremos que tomar en consideración si el medio de cultivo es nutritivo, selectivo o diferencial para hacer su evaluación. Para hacer la evaluación podremos elegir entre tres metodologías: cualitativo o binario, semicuantitativo o ecométrico y cuantitativo o Miles-Misra para evaluar que también se está desempeñando el medio de cultivo y sobre este tomar acciones. Para una mayor profundización de estos temas, recordamos que el INDRE tiene el curso intensivo de conservación de cepas de utilidad en bacteriología y micología, donde se contemplan estos temas, y además de forma más específica, el INDRE cuenta con con el curso de medios de cultivo y lavado de material de laboratorio, donde se mencionan estas metodologías con mayor profundidad. Comencemos ahora sí con el trabajo en el equipo automatizado. Para ello necesitaremos tener todo el material que se usará en el proceso preparado antes del trabajo. Y esto implica que medios de cultivo, soluciones o paneles de identificación y susceptibilidad deberán estar atemperados para su uso. Generalmente todos estos se guardan en refrigeración, por lo tanto será necesario sacarlos de refrigeración entre 15 y 30 minutos antes de su uso. Aunque son muchos los materiales que se ocupan, y aquí los vemos en pantalla, aquí tenemos los dos sistemas. Para el caso de Phoenix tendremos que tener preparado nuestra gradilla de carga, nuestros paneles Phoenix que vamos a ocupar, nuestros tubos de medio para la preparación y dilución de los inóculos y el indicador de reacción. Para el caso de Vitek tendremos que tener preparado nuestro cassette de carga, nuestras tarjetas Vitek, ya sea de identificación o de susceptibilidad antimicrobiana, nuestra solución salina estéril al 0.45% y tubos ópticamente transparentes para el inóculo. Para cualquiera de los dos casos, podemos ocupar también aplicadores de madera o asas estériles para hacer la preparación del inóculo según lo requiera el equipo automatizado. Comencemos con Vitek. Una práctica que hemos visto durante las supervisiones es la que mostramos en pantalla. Generalmente para preparar el inóculo hemos visto que le dan Vortex en la mesa de trabajo del laboratorio. Y esta es una práctica que tenemos que erradicar urgentemente y en este video queremos demostrarles el por qué. Aquí vemos un tubo que está lleno a 3 mililitros como nos lo pide el sistema Vitek de solución salina, y normalmente en este tubo agregaríamos la biomasa del microorganismo que queremos identificar o hacer la prueba de susceptibilidad antimicrobiana, y para obtener una suspensión homogénea daríamos Vortex. Como les comento, durante las supervisiones que hemos hecho a los laboratorios, hemos visto que muchos suelen hacer este proceso en la mesa de trabajo. Sin embargo, aquí vamos a imitar este tubo, pero colocando en vez de 3 mililitros de solución salina, 3 mililitros con cristal violeta. Esto para representar a la suspensión bacteriana. Aquí, usando un poco de papel Whatman, he tapado la boca del tubo y daré Vortex, como lo haríamos normalmente para la preparación del inóculo para el equipo automatizado. Generalmente son necesarios entre 3 y 5 pulsos en el Vortex para obtener una solución homogénea. Aquí vemos cómo el tapón aparentemente está limpio, no se mancha. Y ahora lo muestro por la parte de adentro, vemos que está completamente limpio. Y al lado verán un trozo de papel Whatman a partir del cual corté este otro. El trozo que no está arrugado lo ocuparemos como blanco. Ahí muestro el tubo como el inóculo nunca llegó a la boca, y esto nos podría llevar a pensar que no estoy produciendo una contaminación porque nunca llega a más allá de la boca, es decir, la muestra no se derrama. Pero ahora, para evidenciar exactamente el punto que queremos tocar, es necesario agregar un poco de mezcla alcohol-acetona. Ahí lo estamos agregando al papel en blanco, como vemos se mantiene blanco porque no ha sido expuesto a
esta solución que imita la suspensión bacteriana. Pero ahora, si agrego alcohol, acetona al papel que sí tapó, vemos cómo inmediatamente empiezan a aparecer manchas moradas correspondiente a micropartículas de cristal violeta que se formaron durante el proceso de vórtex. Quizá en el video no sea tan claro, pero ahora les muestro una fotografía hecha de exactamente los mismos dos papeles. Como verán, hay pequeñas manchas moradas que son micropartículas de cristal violeta que se generaron durante el vórtex. Y esto equivaldría a la suspensión bacteriana. Esto es especialmente peligroso en bacterias que se transmiten por vía respiratoria o aerosoles. Entre esas, Neisseria meningitidis, Bucordelia, Brucella, etc. Entonces, hay que erradicar urgentemente esta práctica en los laboratorios. En este caso, son microorganismos que pueden infectar al operador de laboratorio y que tienen un riesgo de fatalidad bastante alto. Pero tomemos en cuenta que también, si estuviéramos hablando de Pseudomonas o Acinetobacter, si bien es probable que no se transmita por vía aérea, sí van a producir una contaminación del área de trabajo, y Pseudomonas y Acinetobacter suelen generar biofilms que es bastante difícil de eliminar, produciendo una contaminación persistente en el laboratorio. Una vez visto la precaución anterior, hablemos de la preparación del inóculo. Generalmente los laboratorios pueden tener tres tipos de preparadores de inóculo: o turbidímetros o nefelómetros. Aquí vemos solamente dos, porque el tercero es una variación de cualquiera de estos dos, solamente que automatizado. Hay laboratorios que ya cuentan con un ajustador de McFarland automatizado. Sin embargo, parten de lo mismo que estamos viendo en pantalla. Un turbidímetro donde solo se verifica con respecto a estándares de McFarland, o un turbidímetro donde se calibra con respecto a los estándares de McFarland. Del lado derecho de pantalla vemos un turbidímetro con el que viene integrado el Vitek. En este caso el turbidímetro se verifica. Tenemos 4 calibradores de McFarland: al 0, al 0.5, al 2 y al 3 de McFarland. Cada uno de estos estándares se probará en el equipo y se verá si el equipo es capaz de registrar la turbidez nominal de cada uno de los estándares dentro de un rango de aceptación. Del lado izquierdo vemos un turbidímetro donde el estándar de McFarland es el importante, ya que yo lo voy a introducir al equipo y le voy a indicar que ese estándar representa la concentración nominal exacta. Sobre eso, el equipo construirá una curva de calibración en el cual interpolará el valor de la muestra problema, obteniendo la turbidez. Es importante que los estándares de McFarland sean conservados a temperatura ambiente y protegidos de la luz, además de estar vigentes. En el caso de los estándares de McFarland preparados de forma casera, deberemos respetar esto mismo, que estén conservados a temperatura ambiente y protegidos de la luz, pero además deberemos hacer una prueba que veremos más adelante. Aquí vemos el proceso para la verificación del turbidímetro con el que viene Vitek. Ya que las cápsulas son de vidrio, primero tendré que seleccionar en el equipo el apartado de vidrio. Para homogenizar cada estándar de McFarland es suficiente solamente invertir 3 veces de forma suave el estándar de McFarland. Jamás se les debe de dar vórtex, ya que los estándares de McFarland a base de látex se dañan fácilmente por una agitación tan vigorosa. Nuevamente, 3 veces invertimos el siguiente estándar de McFarland, que es de 0.5, y para verificar, Vitek nos dice que la lectura debe de estar entre 0.44 y 0.56. En este caso, la lectura es de 0.47, está dentro del intervalo aceptable, lo cual nos indica que el equipo y el estándar de McFarland están funcionando correctamente. Repetimos el proceso con el estándar de McFarland 2 y la lectura es de 1.96, lo cual está entre el rango aceptable de 1.85 y 2.15.
Y repetiremos con el último, que es el 3 de McFarland, que debe estar entre 2.79 y 3.21. Y la lectura que tenemos es de 2.97, que cae perfectamente dentro del rango. Bytec incluye un formato donde deberemos registrar estas lecturas como control de calidad del proceso para evidenciar que el equipo está funcionando de forma correcta. Como trabajamos en vidrio, pero el tubo ópticamente transparente que se emplea para el equipo es de plástico, deberemos regresar el turbidímetro a plástico. Una vez que ya hemos verificado el funcionamiento del turbidímetro o que ya lo hemos calibrado, pasaremos a la preparación del inóculo. Y existen dos metodologías posibles. Una es el método directo de suspensión en colonia, que es el más popular y el que más se emplea en la mayoría de los laboratorios, y el otro es el método de crecimiento. El método directo de suspensión en colonia es útil para microorganismos en general, incluidos fastidiosos fáciles de suspender. Y este es el punto clave. Este método solo se debe de ocupar cuando la bacteria es fácil de suspender. Ustedes en su experiencia ya deben de saber que hay bacterias que al momento de agregarlas en la solución salina se disgregan fácilmente, pero hay otras que dejan grumos o hebras. Entonces, para este tipo de microorganismos se requiere una agitación más vigorosa y aún así no podemos garantizar que la suspensión sea suficientemente homogénea. Por lo tanto, deberemos optar por otro método. Para el método directo de suspensión en colonia, y en especial para la prueba de susceptibilidad antimicrobiana, deberemos tomar entre 3 y 5 colonias aisladas. Al elegir de 3 a 5 colonias, aseguramos que por azar no estamos seleccionando una mutante que sea sensible o que haya perdido el mecanismo de resistencia que representa el cultivo completo. Quizá para identificación sea útil una sola colonia, pero para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, ya sea por métodos automatizados o por métodos estándar manuales, siempre de los siempre tendremos que trabajar con 3 a 5 colonias. Estas deberían tener la misma morfología, ya que venimos de un cultivo puro. Una vez que hemos seleccionado las colonias, las transferiremos a una solución salina estéril para obtener una suspensión homogénea. Y haremos el ajuste a la densidad óptica que nos pida el sistema automatizado. El método de crecimiento es útil para microorganismos difíciles de suspender, estos que mencionaba que forman grumos o hebras. También es útil para aquellos microorganismos de los cuales no se cuenta con un cultivo fresco al momento del trabajo, que cumpla con los requisitos que vimos en la tabla de los medios de cultivo. Y la tercera utilidad, que es creo yo de las más importantes, es que nos permite trabajar con mucha seguridad con microorganismos que se transmiten fácilmente por aerosoles, ya que en este método se genera menos agitación y por lo tanto menos micropartículas que en el método directo de suspensión en colonia. Para ello nuevamente tomaremos entre 3 y 5 colonias aisladas del cultivo puro y lo transferiremos a 3 a 5 mililitros de caldo nutritivo no selectivo. Llevaremos a incubar este tubo entre 35 y más o menos 2 grados centígrados, generalmente entre 6 y 24 horas, pero a partir de las 6 a las 8 horas ya es posible ocupar este tubo. Lo que tenemos que buscar es que la densidad óptica de este tubo supere por mucho la que queremos obtener. Es decir, si queremos obtener una suspensión al 0.5 de McFarland para el equipo automatizado, deberemos asegurar que por lo menos este tubo al incubarse haya llegado a una densidad óptica de 1 o 2 del tubo de McFarland. Una vez que tenemos esa densidad óptica excedida, lo único que tendremos que hacer es diluir hasta la densidad óptica buscada en solución salina estéril. Esto permite que podamos homogeneizar esta suspensión con la misma micropipeta con la que tomamos el inóculo y hace que tengamos menos probabilidad de generar micropartículas. Por lo tanto, este método es especialmente útil para Neisseria meningitidis, Burkholderia, Brucella, que se transmiten vía aerosoles. Generalmente los laboratorios que trabajan con Bytec tienen este tipo de dispensadores que se ajustan para poder medir 3 mililitros de solución salina en cada uno de los tubos.
Como son frascos bastante grandes, es por eso que cada semana se recomienda que hagamos un control de calidad o de esterilidad de esta solución salina. Una vez que hemos llenado con 3 mililitros de solución salina, nos aseguraremos que la lectura es de 0 antes de trabajar. Generalmente suele ser uno de los principales errores en los cuales ponemos menos biomasa de la necesaria porque desde el inicio ya nos estaba dando lectura el tubo aunque solo tuviera solución salina. En este caso, la suspensión la vamos a preparar usando una asa bacteriológica estéril. Tomaremos entre 3 y 5 colonias y suspenderemos. Para eso solo es necesario hacer un giro de la asa bacteriológica en la mayoría de las bacterias. Incluso aunque estamos trabajando dentro de un gabinete de bioseguridad, es recomendable para no generar micropartículas y contaminar todo lo que esté en la mesa de trabajo, colocar un tapón de parafilm o algún tapón físico. Damos vortex para homogeneizar lo mejor posible esa suspensión y medimos la turbidez. Como ven, aquí quedó en el punto 33 de McFarland y nosotros queremos mayor concentración. Ahora, una práctica que hemos visto es que ocupan hisopos para generar la suspensión. Jamás ocupen la parte que tiene el hisopo. Pueden ocupar el reverso, es decir, el aplicador de madera o de plástico, pero no ocupen la parte donde está el hisopo. En un momento demostraremos el por qué. El objetivo de este video es demostrar cómo podemos ocupar una asa bacteriológica, podemos ocupar un aplicador de madera, podríamos ocupar la parte trasera de un hisopo para llegar a la suspensión al inóculo de McFarland que necesitamos. Ahí estamos en el punto 5 de McFarland, que es la concentración que buscamos. Pero ahora les queremos mostrar qué sucede en el caso de emplear el hisopo, la parte que tiene la fibra. Ahí no hemos tomado absolutamente nada, solo estamos imitando que con este tomaríamos el inóculo de la placa y hacemos el giro dentro del líquido. Damos vortex simulando lo que haríamos normalmente con la bacteria y leemos en el equipo. Ahí observamos que sin necesidad de bacteria, el inóculo llegó a 1.32 por el simple hecho de haber sumergido un hisopo. Por lo tanto, en el laboratorio jamás ocupen hisopos para hacer la suspensión bacteriana. Hemos visto en laboratorios que es una práctica bastante común. En medios sociales encontrarán que también es una práctica muy común, pero generamos este error. Y ya que ya nos está dando una lectura por las mismas fibras que deja el hisopo, esto nos da a entender que hemos generado una biomasa más alta de la que realmente hemos introducido. Generalmente el equipo va a marcar un error como TMR, inóculo insuficiente, y va a marcar el error en el proceso. Evitemos llegar a este punto porque tendríamos que alargar todavía más el diagnóstico, el tiempo de espera, y desde un inicio hagámoslo con aplicadores de madera estériles o asas bacteriológicas estériles. Dependiendo del tipo de microorganismo que se vaya a trabajar, Vitek nos pide diferentes concentraciones. Para gram negativos es 0.5 a 0.63 de McFarland, para gram positivos 0.5 a 0.63 de McFarland, para levaduras de 1.8 a 2.2 de McFarland, para Neisseria y Haemophilus 2.7 a 3.3 de McFarland y para anaerobios de 2.7 a 3.3. Una vez que hemos alcanzado la concentración establecida
para cada uno de los microorganismos. A partir de ese tubo haremos las diluciones para el antibiograma. En el caso de gram negativos ocuparemos la micropipeta roja que mide 145 microlitros. Entonces, del tubo inicial donde preparamos la suspensión necesaria a la concentración de McFarland, tomaremos 145 microlitros y los diluiremos en un tubo que contenga 3 mililitros de solución salina al 0.45%. Según el número de tarjetas de antibiograma que vayamos a evaluar, tendremos que preparar tubos diferentes. En este caso, introduciremos la tarjeta N401, N402 y N403, por lo cual necesitaremos 3 tubos de solución salina que tengan la dilución para gram negativos de 145 microlitros a partir de la suspensión original. Cada tarjeta tiene un uso específico. N401 se utiliza para susceptibilidad antimicrobiana de infecciones generalmente comunitarias. N402 se emplea para identificación de susceptibilidad antimicrobiana para pacientes que ya se han complicado y que pueden ya estar siendo atendidos en clínicas. Y la N403 se ocupa para pacientes con un riesgo especial de tener contacto con bacterias multidrogo resistentes, generalmente hospitalarias. Una vez preparada la dilución, daremos Vortex para obtener una suspensión lo más homogénea posible. En este caso, ya que es la misma bacteria y es el mismo inóculo, estoy ocupando el mismo papel parafilm para tapar cada uno de los tubos. Sin embargo, obviamente en su jornada de trabajo, cuando sean bacterias diferentes, inóculos diferentes, deberán emplear un papel parafilm diferente para cada bacteria. Una vez homogéneos, abriremos las tarjetas de Vitek y tomaremos por la parte superior donde está el código de barras. Tendremos que evitar tocar la zona que tiene las ventanas transparentes, que es donde el sistema óptico hace la lectura. Como verán, cada tarjeta tiene un tubo lateral con el cual hace la carga automatizada del inóculo. En este momento muestro una imagen, así fue como cargamos las muestras para este video. Las primeras 3 corresponden a la muestra problema con la tarjeta N401, N402 y N403. Las siguientes 6 tarjetas son el mismo patrón de tarjetas N401, 402 y 403 para las cepas de control de calidad. La primera es Escherichia coli ATCC 25922 y la segunda es Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Estas cepas son las que nos indica el inserto para estas tarjetas como control de calidad y control de proceso. Una vez que tenemos nuestro cassette cargado, llevaremos al equipo. Para ello abriremos la primera compuerta e introduciremos el cassette. Cerraremos perfectamente y oprimiremos el botón de inicio de llenado. Como ven, se enciende el LED indicador de que está en el proceso de llenado. Y así lo dejaremos hasta que haga un aviso sonoro y empiece a parpadear el LED. En ese momento sabemos que el equipo ya acabó de cargar automáticamente el panel. Abriremos la puerta. Cerramos la puerta y automáticamente se abrirá la siguiente. Se escucha el momento en que el pasador se retira. Una vez que se pueda abrir, introduciremos el cassette que tiene cada una de las tarjetas.
cerramos y automáticamente identificará el equipo. En este momento empezará a hacer la lectura de los códigos de barras de cada panel de susceptibilidad o de identificación. Si los valida como que están vigentes y son correctos, lo que pasará a hacer es calentar una resistencia con el que cortará los tubos laterales de carga para sellar cada una de las tarjetas y posteriormente las pasará al carril de incubación. Una vez que haya hecho este proceso, que el equipo haya leído el código de barras, automáticamente las cargará en el sistema del equipo. ¿Cómo lo podemos consultar? Nos iremos a la pantalla de la computadora del equipo y buscaremos el logotipo que está marcado con la flecha roja que dice vista de cassettes. Daremos clic y aparecerá el cassette que se acaba de introducir. Daremos clic nuevamente donde está la flecha, que es un lápiz que dice editar. Disculpen porque aquí en la foto se ve bastante borroso. Y nos aparecerán las tarjetas que hemos cargado en ese cassette con la fecha de carga. En este caso vemos que en el orden del cassette, la 1, 2 y 3 son la AST N401, 402 y 403. Y después se vuelven a repetir en 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Como les comenté en la diapositiva anterior, las primeras 3 tarjetas corresponden a la muestra problema. Entonces, ahí donde dice ID de acceso, escribiremos el identificador del microorganismo problema. Posteriormente, las siguientes 3 les comenté que eran controles de calidad. Cuando sea un control de calidad, un control de proceso, deberemos seleccionar la celda que dice CC. Con eso le indicamos al equipo que es un control de proceso o un control de calidad. Y automáticamente donde dice organismo, desplegará una lista donde yo puedo seleccionar exactamente qué microorganismo introduje como control de calidad. En las primeras 3 tarjetas les comenté que había sido Escherichia coli 25922. Solo será necesario dar clic en ella para elegirlo. Repetiremos el proceso con las últimas 3 tarjetas. Elegiremos que es un control de calidad, pero en este caso elegiremos Pseudomonas aeruginosa 27853. De acuerdo a la tarjeta, el sistema ya arrojará un listado de las cepas aceptadas como control de calidad para ese panel de identificación o susceptibilidad antimicrobiana. El control de calidad debe de ser realizado al final de la corrida durante 30 días seguidos. Y si durante esos 30 días seguidos es un resultado correcto, posteriormente podemos pasar el control de calidad a una vez por semana. Pero al inicio siempre deberán hacer 30 días seguidos con resultado correcto. Una vez que hemos pasado el control de calidad semanal, así se mantendrá. Pero en el momento que falle una sola vez, nuevamente tendremos que regresar a buscar cuál es la causa de ese problema y nuevamente empezar con este periodo de prueba de 30 días de control de calidad seguido con resultado correcto para volver a pasar a un control de calidad semanal. Además de este control de calidad del proceso que se debe de hacer para garantizar que esté operando correctamente el equipo y que estemos realizando correctamente la metodología, también deberemos realizar un control de calidad cada que llegue un lote nuevo de tarjetas o paneles de susceptibilidad antimicrobiana. Esto se hace tomando 30 tarjetas y procesándolas una sola vez. En estas tarjetas el menos o máximo el 50% de las cepas deben de ser cepas control y de preferencia más del 50% o por lo menos el 50% de cepas que sean cepas clínicas del cual se conozca la concentración mínima inhibitoria. Se debe de buscar que por lo menos el 80% de las cepas evaluadas cumplan. Si cumple este requisito, se acepta el lote para poder trabajar. Si no se logra este resultado, deberemos hablar con el proveedor para que reponga el lote porque no está funcionando de forma adecuada, siempre y cuando podamos descartar algún otro error metodológico o el equipo que esté sucediendo. Hemos introducido las placas, ya se están incubando.
hemos identificado en el sistema operativo a qué corresponde, si es una muestra problema o un control de calidad, las hemos identificado con una clave y una vez que pase el tiempo de incubación podemos recuperar los resultados. Para ello, en el mismo formato que vimos previamente, nos mostrará aquellos microorganismos que ha procesado. En este caso, si se fijaron en las diapositivas anteriores, habíamos metido la Pseudomonas aeruginosa 27853, la muestra problema OPS 315 y la Escherichia coli 25922, que son las que están identificadas con la flecha roja. Además, si es necesario descargar y tener impresos los controles de calidad, podemos seleccionar en la parte de filtro el punto que dice control de calidad y ahí nos aparecerán también los resultados de las cepas que ya hemos introducido como control de calidad. Es importante ocupar este sistema, es decir, siempre emplear esta opción dentro del sistema, porque el equipo va haciendo un registro histórico de cómo han salido los controles de calidad para los lotes que se han introducido y automáticamente nos va haciendo el registro de si se está degradando el funcionamiento del lote, si va empeorando con el paso del tiempo y con eso podemos saber cómo se comportan nuestros lotes y también buscar la causa raíz de esto, probablemente una mala conservación o que esté muy cerca del tiempo de vigencia, etcétera. Según los resultados que queramos revisar, en la primera casilla los seleccionaremos y le daremos al logotipo de imprimir. Y el sistema nos dará tres tipos de reporte. Puede dar el informe de laboratorio, puede dar el informe clínico o puede dar el informe detallado del sistema experto. Aquí vemos cómo podemos elegir en bloque varios informes y nos puede generar el informe completo para todas las cepas que hayamos seleccionado. Y aquí vemos un ejemplo de cómo son los informes emitidos por el equipo Vitek. El informe del laboratorio nos trae todos los antimicrobianos que fueron evaluados y cuál es el mecanismo de resistencia que está infiriendo el equipo o para el cual se le han hecho pruebas. El informe clínico lo único que nos va a hacer es mostrar los antibióticos que han sido evaluados y hacer ajustes terapéuticos conforme lo hemos visto del sistema experto. Y por aparte también podemos imprimir solamente el informe del sistema experto que nos indica todos los fenotipos que ha inferido o mecanismos de resistencia que ha encontrado. Un informe de cepa problema va a requerir una interpretación manual. Si bien el equipo puede hacer esta interpretación y lo categorizará como susceptible, intermedio, resistente, no sensible, etc., recordemos que la actualización de los puntos de corte se da prácticamente a la mitad del año donde está vigente los nuevos valores de corte. Entonces, al inicio vamos a requerir hacer esta interpretación manual conforme a los valores actuales de CLCI. Si ustedes emplean otra de las cepas que puede indicar el proveedor como control de calidad, pero no está incluido dentro de las opciones que marca el sistema, también se puede introducir esta cepa, pero nuevamente tendrá que hacerse esta interpretación manual yéndose a las tablas de control de calidad de CLCI. El problema de meter cepas de control de calidad de esta forma es que el equipo no guardará el seguimiento del control de calidad del lote. Del lado derecho vemos la diferencia. En el lado izquierdo está un informe de una cepa problema, donde nos clasifica las cepas como sensibles, intermedias, resistentes. En el lado izquierdo, es al revés. En el lado izquierdo está el informe de cepa problema. Del lado derecho vemos un informe de cepa control. Aquí, a diferencia del de cepa problema, no nos la clasifica en susceptible, intermedio o resistente, sino que nos dice el valor que ha hallado el equipo con la cepa y nos da el rango en el que debería caer este resultado. Esto va a llevar que tengamos que hacer una verificación visual y comparar si el valor hallado está dentro del rango esperado. Pero de forma más fácil, las discrepancias las identifica el propio Vitek dentro del informe con un asterisco. Esto indica un mal funcionamiento de alguna parte del proceso que deberá ser evaluada e investigada. Aquí mucha atención.
no está representando un problema del equipo, no está representando un problema de los paneles de susceptibilidad, está representando un problema en el proceso, que podría ser desde la pureza del microorganismo, el tiempo de incubación, la preparación del inóculo, etcétera. Por lo tanto, hay que investigar cuál es el factor que está fallando y volver a repetir este control de calidad. Si se descarta que sea cualquier otro paso independiente al equipo o a los paneles, entonces en ese momento contactaremos a un asistente o al servicio técnico de los equipos para ver qué solución nos pueden dar. El sistema Bytec tiene limitaciones y lo hemos visto anteriormente, que esto es muy normal dependiendo de la naturaleza, del antimicrobiano, el mecanismo de acción, etc. Y estas limitaciones vienen bien establecidas en los insertos de los sistemas automatizados, ya sea Phoenix, ya sea Bytec. Y es muy importante que las lean. Viene un apartado tal cual que se llama limitaciones. Cada inserto establece qué limitaciones han encontrado desde el diseño y fabricación de los paneles de susceptibilidad. El microbiólogo debe tener bien presentes estas limitaciones al momento del informe de resultados. Y si no se cuenta con pruebas de confirmación de los resultados del sistema automatizado, el laboratorio no debería, ya sea informar los resultados o informarlos, pero poniendo anotaciones de que existen limitaciones en ese resultado y que debe de ser tomado a reserva. Además de las limitaciones que establece el propio proveedor con sus paneles y con sus equipos, cada sistema y método empleado puede derivar en otras limitaciones. Es decir, aunque el proveedor tenga esto que está del lado derecho, por ejemplo, que dice, utilice un método alternativo de análisis antes de informar los resultados de la siguiente combinación o combinaciones de antibióticos organismos. Por ejemplo, amicacina con Acinetobacter, Proteus y Providencia. Ampicillobactam con Citrobacter, Enterobacter, Pantoea, Serracia y Chromobacter. Cefepima con Bordetella, Avnia y Morganella. Ceftriaxona con Enterobacter, el complejo que incluye Enterobacter cloacae, Morganella, Proteus vulgaris. Para Ertapenem no se conoce su desempeño con Avnia albei. Para Meropenem con Aeromonas, etc. Como verán, ya son muchas limitaciones que tiene el equipo automatizado. Pero además, el hecho de ser trabajado en un laboratorio con un operador específico, con patrones de McFarlane específico, etc., puede introducir otras limitaciones en el sistema. Y es por eso que debemos evaluarlo mediante la verificación del método, para detectar todas estas limitaciones y reportarlas de forma adecuada al médico tratante. Quizá Bytec sea un poco más complejo, requiere más intervención, pero ahora comparémoslo con Phoenix. Nuevamente, hemos atemperado el panel de susceptibilidad y que es al mismo tiempo de identificación y lo colocaremos sobre la misma gradilla que trae el equipo. Aquí, esto es lo que les mencionaba, es una práctica bastante frecuente que ocupen hisopos. Este video lo hemos tomado prestado, pero nunca deberán ocupar hisopos. Se hace la suspensión en los mismos tubos que ya trae el equipo. La gran ventaja que tiene Phoenix, que no tiene Bytec, es que estos tubos traen un tapón de rosca. Con esto evitamos el peligro de generar esos aerosoles que puedan poner en riesgo al operador. Buscaremos que esté al punto 5 de McFarlane y a partir de este haremos una dilución para la identificación de susceptibilidad antimicrobiana. Pero esta solución primero se le debe de agregar un indicador que hemos visto en pláticas anteriores que busca esa reducción, oxidación por la respiración bacteriana. Se agrega el indicador, con una gota es suficiente, y después haremos la dilución. Para ello tomaremos 25 microlitros,
de la suspensión original y con ese haremos la dilución. Nuevamente tapamos el tubo, mezclamos, es una mezcla bastante ligera y la forma del llenado del panel es vertiendo directamente en los orificios que tiene el panel. Por gravedad será el llenado de todos estos compartimentos que contienen los puntos de lectura. Algunas variaciones se suelen presentar por pequeñas burbujas que pueden quedar atrapadas durante el proceso de llenado. Sin embargo, ha sido contemplado durante la verificación del método y entonces se puede considerar útil este método. Como ven, del lado izquierdo cargamos el inóculo para identificación y del lado derecho cargamos el inóculo para determinación de la susceptibilidad antimicrobiana. Después se colocan los tapones para cada uno de los compartimentos. Y sobre estos, como en este no se hace lectura, se puede colocar una etiqueta que identifique cada uno de los aislamientos que estamos procesando en el panel. El equipo incluye una gradilla con el cual podemos transportar cada uno de los paneles al equipo. Aunque existen varios modelos, aquí vemos el Phoenix 100 y generalmente el que está en los laboratorios en México es el Phoenix 50. El funcionamiento es prácticamente el mismo y la forma de operarlo y cargar los paneles es la misma. En este caso el Phoenix 100 contiene un lector de códigos de barra integrado, pero hemos visto que también lo trae de forma manual. En este podemos hacer la relación en el sistema entre el código de barras del panel de sensibilidad o identificación con la muestra. Una vez que hayamos identificado y cargado en el sistema, introduciremos, el sistema va de pie, por decirlo así, con los tapones hacia afuera y para ello solo hay que empujar ligeramente el seguro que está en la parte inferior del equipo para que se retraiga y poder encajar correctamente el panel dentro del equipo o el carrusel. Al igual que existe el ajustador automático de turbidez para Vitek, igual existe para Phoenix y aquí vemos un ejemplo. Se prepara el inóculo. Aquí solamente es necesario exceder la densidad buscada, ya que el equipo de forma automática va a hacer la lectura de en qué concentración quedó este inóculo, va a hacer la dilución necesaria y sobre este va a preparar la dilución necesaria también para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Por lo tanto, este equipo ya lo hace de forma completa. Aunque lo hagamos de forma automatizada, deberemos verificar que esté correctamente medido el inóculo. Para eso ocupamos los calibradores de McFarland para hacer la medición. Y podemos ocupar otro proceso que les mostraremos en un momento. En ese momento está haciendo las diluciones que serán empleadas para la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Una vez que ha ajustado todos los inóculos, el siguiente paso solamente será vertir dentro de los paneles e introducir al equipo. Parte importante de este proceso, como verán, y el más crítico, es que en verdad el turbidímetro y los estándares de McFarland estén funcionando correctamente.
No importa si hacemos el ajuste de forma manual o lo hacemos de forma automatizada, siempre deberemos verificar que el inóculo es correcto y para esto ocuparemos la metodología de verificación de inóculo. Esta verificación siempre deberá ser realizada con Escherichia coli ATCC 25922. Haremos una suspensión al punto 5 de McFarland. En este caso sí necesitamos quedar exactamente en el punto 5 de McFarland. Y lo diluiremos en 10 mililitros de solución salina estéril. El primer paso fue con 50 microlitros, es decir, tomaremos 50 microlitros de la solución suspensión al punto 5 de McFarland y lo diluiremos en 10 mililitros de solución salina estéril. De esta nueva suspensión bien homogeneizada, tomaremos 10 microlitros y los volveremos a diluir en 10 mililitros de solución salina estéril. En cada transferencia asegúrense de lavar correctamente la punta de la micropipeta con la solución salina. Demos vórtex vigoroso durante un tiempo relativamente prolongado para garantizar que está bien homogénea esa suspensión. Y de esta segunda suspensión tomaremos 100 microlitros y los pasaremos a una placa con medio adecuado para la propagación de la Escherichia coli, un nutritivo no selectivo. Puede ser agar nutritivo, base de agar sangre, agar soya tripticaseína o agar Müller-Hinton. Aquí vemos cómo tomamos 100 microlitros. Y los agregamos en el centro de la placa. Después, con un asa estéril, esparciremos todo el líquido por la superficie de la placa. Debe de quedar lo mejor distribuido en toda la superficie de la placa. Dejaremos que se absorba un poco el líquido, esto es bastante rápido, y una vez que se ha absorbido lo llevaremos a incubar. Entonces, vuelvo a puntualizar, prepararemos con Escherichia coli ATCC 25922 una suspensión al punto 5 de McFarland. Aquí es importante que quedemos lo más cerca del punto 5 de McFarland, es decir, evitar el 0.49 o el 0.51. De ser posible, quedar en el punto 50 de McFarland. Una vez obtenida esta suspensión, tomaremos con una micropipeta 50 microlitros de esta suspensión y la pasaremos a 10 mililitros de solución salina estéril. Enjuagaremos la punta de la micropipeta en la solución salina. Daremos vórtex vigoroso por un tiempo relativamente extendido para asegurar la homogeneidad de esa suspensión, de esa nueva dilución. De esta nueva dilución tomaremos 10 microlitros y la llevaremos nuevamente a 10 mililitros de solución salina estéril, un tubo nuevo. Enjuaguen la punta de la micropipeta en la solución salina y después den vórtex vigoroso durante un tiempo prolongado para asegurar la homogeneidad de esta nueva dilución. Después tomamos 100 microlitros de esta última dilución y llevamos al medio de cultivo y esparcimos por toda la superficie. Este proceso lo tenemos que hacer cada que recibimos
estándares de McFarland nuevos, cuando preparamos estándares de McFarland caseros o cuando sospechamos que esté fallando el equipo de medición de turbidez o el equipo, los estándares de McFarland en sí mismos. Y podemos sospechar este fallo porque no fueron almacenados de forma correcta o alguien les dio vórtex vigoroso, estuvieron expuestos a la luz o no estuvieron a temperatura ambiente. Entonces, en cualquier caso donde necesitemos garantizar la calidad del inóculo, realizaremos este control de proceso. Una vez que llevamos a incubar, a las 24 horas sacaremos de la incubadora y Escherichia coli TSC 25922 es muy noble y por eso se ocupa para esto. Generalmente nos dará un conteo de colonias muy cercano a 50. El ideal son 50 colonias. Deberíamos contar 50 colonias. Sin embargo, por la característica de estos métodos ópticos, se permite una variabilidad. Esto es decir, se permite que el conteo sea entre 20 y 80 colonias, siendo 50 colonias el ideal. Si el conteo cae entre esas 20 y 80 colonias, decimos que está funcionando correctamente el estándar de McFarland y el turbidímetro. Y si cae en 50 o muy cercano a ese, es ideal, está en perfectas condiciones el proceso. En este caso, si cuentan el número de colonias, son entre 54 y 56. Entonces, 50 más menos 30 unidades formadoras de colonia es lo adecuado para aceptar el estándar de McFarland y el proceso de obtención de la suspensión al punto 5 de McFarland. Entonces, nuevamente, es para evaluar al recibir o preparar estándares de McFarland nuevos o cuando estemos sospechando que algo está fallando en el ajuste del inóculo. Esta también puede ser una prueba adecuada para evaluar al personal operador de este sistema automatizado y se puede descargar en un formato como evidencia en la calidad del trabajo del trabajador. En cuanto a mantenimiento del equipo por parte del usuario, el sistema Phoenix es muy noble. Prácticamente el mantenimiento solamente es la limpieza externa de los componentes y por dentro la limpieza del carrusel, que es una limpieza manual con gasa de superficie. El mantenimiento que es un poco más agresivo o más invasivo es para Vaitec y ese es el que les queremos mostrar a continuación porque durante las supervisiones que hemos realizado durante 2023 y 2024 hemos visto que muchos laboratorios no hacen esta parte que es bastante importante. Uno de los mantenimientos que nos va a pedir es que diagnostiquemos el estado de la incubadora. Para ello apretaremos el botón de menú, elegiremos estado de diagnóstico y ahí nos dará la temperatura a la cual se encuentra la incubadora y la temperatura interior. La incubadora debe de estar a 35 grados centígrados y la temperatura interior a 30 grados centígrados, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Otro sistema crítico que hay que verificar es el diagnóstico del sistema óptico. Para ello nuevamente apretamos el botón de menú, después diagnósticos y de ahí nos dará la opción de autotest de óptica. Oprimiríamos esa opción y nos preguntará realizar autotest del sistema óptico y colocaremos que sí. Si todo está funcionando correctamente, nos avisará el sistema. El siguiente diagnóstico que tendremos que hacer es el de llenado a vacío. Para ello simularemos que metemos un carrete con tarjetas Vaitec. Por lo tanto, solo es necesario cerrar la puerta de llenado y oprimir el botón de inicio de llenado. Va a transcurrir como en la metodología normal y en el momento en que parpadee diciendo que ha terminado el proceso, se da como una prueba satisfactoria del llenado. Como verán, se parece al proceso habitual, se enciende el LED indicando que está llenando y una vez que ha terminado parpadea avisándonos que lo hizo correctamente. Ya que no hemos introducido un cassette, tendremos que irnos nuevamente al menú y ahora elegir la opción de solución de errores.
En este tendremos que cancelar ese cassette inexistente que nunca introdujimos al sistema. Y ahora viene que es un poco más invasivo, que es la limpieza de carrusel. Para este, en menú elegiremos la opción de mantenimiento y después retirar carrusel. Nos preguntará, ¿listo para retirar secciones de carrusel? Y colocaremos que sí. Abriremos las puertas como se muestra en pantalla y con un ligero jalón hacia el lado izquierdo podremos retirar cada una de las partes del carrusel. Una vez que haya terminado con cada parte, le dirá al equipo que está listo para retirar el siguiente. Instantáneamente empezará a girar el carrusel. Tenga cuidado de no introducir la mano en este momento para no tener un accidente. Y una vez que se detenga el carrusel, retiraremos la siguiente parte. Repetiremos con las otras 4 partes del carrusel. Y en este momento hemos terminado de retirar las 4 partes. Le indicamos al equipo que ya lo hicimos y nos pedirá que coloquemos nuevamente la cubierta del compartimento que tiene el carrusel. Y temporalmente cerraremos todo el equipo en lo que se hace la limpieza de los compartimentos del carrusel. Para lo anterior, se puede limpiar con una solución desinfectante como cloro o como etanol o simplemente con jabón de laboratorio. Aquí vemos cómo lo estamos tallando con un escobillón para limpiar correctamente. Solo tiene detergente para laboratorio al 2% y se hace un enjuague con agua común, agua potable. Se dejará secar perfectamente cada una de las piezas y después tendremos que reensamblar el carrusel. Nuevamente elegiremos la opción de mantenimiento y después colocar carrusel. Nos preguntará si estamos listos para colocar las partes del carrusel y elegiremos que sí. Y nos indicará preparando la retirada de sección. Se abrirá la puerta superior, lo escucharemos como un clic cuando se retira el seguro y nos permitirá abrir la puerta y la puerta superior. Retiramos el protector del área de carrusel y comenzamos a colocar cada una de las secciones del carrusel. Solo es necesario hacer un poco de presión para que regrese a su posición original. Cada que coloquemos una sección, le indicaremos al equipo en la opción de listo. Esto hará que empiece a girar el sistema y podamos colocar el resto de las piezas. Es importante que observen cada una de las piezas del carrusel porque en la parte inferior tienen una muesca que debe estar siempre hacia el lado externo, de tal forma que es la única manera en que puede entrar cada pieza al carrusel. Si no está bien colocada la pieza, el equipo no dejará avanzar y mandará una señalización de que hay que oprimir correctamente cada una de las secciones para que embone de forma adecuada. Una vez que hemos colocado las 4 partes, le indicaremos al equipo que hemos terminado apretando la opción de listo y nos indicará que coloquemos nuevamente el protector del carrusel y cerremos el equipo. Sin embargo, en este mismo momento podemos aprovechar para hacer
otro de los mantenimientos necesarios para el equipo, que es la limpieza del sistema óptico. En ese caso solo hay varios tipos de sistema óptico. En este solo es una pestañita que hay que bajar, se abre el lector y con un papel para limpieza de lentes de microscopio o algún material que no raye superficies ni suelte residuos, limpiaremos las superficies del lector óptico. Cualquiera de las opciones que elija, ya sea el paño que no suelte residuos o el papel para microscopio, debe de estar completamente seco. Estos lentes por parte del usuario jamás deben de ser limpiados con algo húmedo. En este video vimos un tipo de sistema óptico que puede tener el sistema Vitek, o existe esta otra posibilidad que tenga unos clips que hay que presionar para poder abrir el sistema óptico. Como ven, en este caso no es una barra continua, sino dos pequeñas barras los que se van a encargar de la lectura. Ambas las tendremos que limpiar con el papel para microscopio o el paño que no suelte residuos. Y al igual que Phoenix, Vitek lo último que pide es una limpieza general del equipo. Para esto usamos una gasa o algún material que no suelte residuos impregnados con alcohol al 70%. Y vamos a limpiar todos los compartimentos, ya sea el carrusel de Phoenix o en el caso de Vitek vamos a limpiar el compartimento de carga, el compartimento de sellado, así como el compartimento de desecho. También como mantenimiento rutinario habrá que limpiar toda la superficie externa del equipo, nuevamente empleando un paño humedecido con alcohol al 70 para eliminar polvo y cualquier otra suciedad.